bienvenido. La idea de este entrenamiento es hablar un poco acerca de el mercado de preconstrucción y por qué es conveniente o beneficioso invertir esfuerzos en el mercado de preconstrucción de proyectos en Florida por encima del mercado secundario. En mi experiencia, y tengo pues ya cerca de 18 años de experiencia vendiendo preconstrucción, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, eh, pues el mercado de preconstrucción se diferencia del mercado secundario en el que básicamente atraes un tipo de cliente diferente. El tipo de Ujú, cliente que compra una propiedad lista, posiblemente para vivir, tiene un proyecto de vida con unas exigencias de ubicación, de precio, de tamaño, de servicios cercanos, de colegios cercanos, pues hay gustos, el gusto que si tiene patio, si no tiene patio, si la cocina me gusta porque es de mi estilo o no me gusta. O sea, ya entra el tema del gusto del punto de vista individual, personal, inclusive del punto de vista de la mujer en la decisión de compra de ese hogar donde van a vivir, ujú, es mucho más determinante. Cuando hablamos de preconstrucción, hablamos de otro tipo de cliente. Es un tipo de cliente que tiene dinero en el banco y que quiere invertirlo en un proyecto porque entiende la ventaja de apalancarse en una preconstrucción. Los precios aumentan, se revaloriza, tiene la posibilidad de pagar en cuotas la inicial, no está apurado por vivirlo, no está apurado por alquilarlo, pero sí está apostando a 2 o 3 años. O sea, el, el tipo de cliente es muy diferente al cliente del mercado secundario. Entonces, eso requiere también como agentes que tengamos nuevas herramientas o que desarrollemos nuevas herramientas, porque tenemos que aprender a comunicarnos con inversionistas, que es muy diferente a aprender a comunicarnos con el comprador que quiere mudarse dentro de 3 meses porque le subieron la renta y ya puede, y tiene que ver si precalifica o no precalifica un crédito. O sea, son dos procesos completamente diferentes. Ahora, ¿qué es lo apasionante y cuáles son las ventajas de esto? Bueno, voy a hablarles de algunas ventajas. La primera ventaja, en su mayoría, atraes clientes internacionales. Entonces, cuando atraes clientes internacionales para preconstrucción, ¿y por qué digo en su mayoría? Porque los proyectos de preconstrucción exigen normalmente por contrato 30, 40%, hasta 50% inicial en algunos casos. Y el local, aunque ustedes no lo crean, y posiblemente sí me creen, porque viven acá, el local normalmente no tiene el dinero ahorrado para dar un inicial de 40%. No está acostumbrado, no le interesa, además es mal negocio dar un 40% inicial cuando tienes créditos en el mercado secundario, cuando tienes créditos convencionales o incentivos como el HHA, donde puedes entrar con un 3,5, un 5, un 7% de inicial. Entonces no tiene sentido para el local pagar 40% de inicial. ¿Queda claro eso? Entonces, la gente que ustedes ven que está vendiendo mucha preconstrucción es gente que tiene la habilidad de atraer clientes internacionales que tienen sus ahorros y que quieren proteger esos ahorros en un proyecto de preconstrucción. Primera diferencia con respecto al mercado secundario. ¿Qué otro beneficio tiene? El segundo beneficio es que te apoya siempre en el agente in-house de ese proyecto. No tengo que convertirme experto. De hecho, ustedes me preguntan a mí y yo tengo una visión completa de todos los proyectos, pero no soy especialista en ninguno. Y puede ser que tenga más conocimiento de 2 o 3 de todos los proyectos, pero es imposible que yo me conozca en detalle cuántos pisos, cuáles son las características de los apartamentos, la lista de disponibilidad, cuándo lo van a entregar, todos los detalles que tengo que aprender de un proyecto, que me lo sepa de los 20 o de los 30 proyectos que yo quiero promover. Entonces yo me enfoco en aprender mejor 2 o 3 proyectos y me apoyo en la compañía, en este caso Sky Group y Hilbert Realty, y o me apoyo también en el agente in-house de ese proyecto. Cada uno de estos proyectos tiene un grupo de vendedores dentro de la ujú. sala de ventas que son especialistas y que el objetivo de ellos es que nosotros podamos ponerle al cliente enfrente y que ellos hagan el trabajo de venta. La mayoría de las veces ni siquiera yo tengo que vender el proyecto. La mayoría de las veces yo solamente coloco al cliente frente a ese in-house y ese in-house se encarga de hacer la venta. Por supuesto, hay veces que hasta es mejor quedarse callado porque uno daña la venta.
Entonces, si uno va a aportar, si uno va a hablar en una presentación con un in-house, básicamente tiene que ser para darle apoyo o fortalecer o secundar, agregar valor a la presentación, pero no para confundir más al cliente, porque esta gente está especializada y contratada, enfocada en vender ese proyecto todos los días. O sea, hacen 10, 15 presentaciones diarias, hacen presentaciones con inversionistas en todas partes del mundo, así que nadie mejor que ellos para vender ese proyecto. Así que quito ese mito, ese miedo de que como no sé vender el proyecto, como no me lo conozco, no quiero ofrecerlo. Falso, eso es una gran limitación y eso muchas veces hace que no te atrevas a promover preconstrucción. Entonces, esa es la segunda ventaja. La tercera ventaja o el tercer beneficio es que tienes que hacer menos showing, menos visitas, porque a un inversionista no le presentas más de 3 proyectos. Un inversionista que le presentas 10 proyectos se confunde. Tú le vas a decir, básicamente, ¿qué le digo yo a un inversionista? Le digo, mira, basado en estos criterios, localización, anota allí, localización, potencial de revalorización, potencial de renta, ya sea corta o larga, constructor, basado en estas 4 variables, repito, a ver quién me las puede ayudar, quién me las puede repetir. ¿Cuál es la primera? Localización. Localización. La segunda. Potencialización de revalorización, potencial de renta y constructor. Y constructor. Basado en estas 4, bueno, y hay una quinta variable, que es el concepto del proyecto. O sea, porque no es lo mismo vender un proyecto dentro de un complejo, de un centro comercial, que vender un proyecto aislado o un proyecto cerca de los parques que está destinado para el turista que viene a los parques de Disney. O sea, el concepto es importante también. Esas 5 cosas son claves. Entonces yo le digo a mi cliente, ok, Juan, basado en lo que tú quieres, ¿tú qué quieres? ¿Renta rápida? Entonces vamos a buscar un proyecto que tenga mayor renta. ¿Tú quieres localización? Vamos a buscar localización. Entonces, de todo lo que te ofrecemos, los mejores 3 proyectos que cumplen con estas 5 variables son, y le explicas, tu 1, tu número 2 y número 3. Y listo. Tú no le debes mostrar 10 proyectos a un inversionista. Y lo mejor es que no necesitas hacer 15 showings. O sí 15 visitas para que el cliente porque el cliente no va normalmente. Mira, en la época que yo comencé a vender esto, Sergio, no existía ni siquiera el internet. Se me cayó la cédula. Nos enviaban los planos de los proyectos en un fax y el brochure más o menos del diseño. Imagínate por fax que te pasaran la foto del edificio. Nos la pasaban por fax. Y con eso nos sentábamos con el cliente y le decíamos, mira, este proyecto está saliendo caliente y estamos en la primera lista. Por favor, silencien los micrófonos. Estamos en la primera lista de precios. Entonces, cuando yo aprendo estos 5 elementos, yo soy capaz de mostrarle a mi cliente que yo estoy cuidando sus intereses porque estoy cuidando estos 5 elementos. La mejor localización, el mejor potencial de revalorización, la mejor renta posible, ya sea corto plazo o largo plazo, Airbnb o renta tradicional, el constructor y por último el concepto del proyecto, hacia dónde está destinado la visión del conjunto residencial en donde está ubicado. No es lo mismo un proyecto en Midtown que un proyecto cerca del Design District, que en Brickell o que cerca de los parques. Cada uno de ellos tiene un concepto diferente completamente. ¿Ok? Entonces, ahí voy con la venta. ¿Cuántas ventajas les he dado? 3, si no me equivoco. ¿Cuál fue la primera? A ver, síganme, por favor. ¿Cuál fue la primera ventaja de vender por construcción? Localización internacional. No, la ventaja de vender clientes internacionales. Revalorización. Perdón. La ventaja de vender preventa es que son clientes internacionales, que tienes el apoyo del in-house, que tienes menos showings. ¿Ok? Vamos con la cuarta. Ventaja. No compites con las ofertas agresivas del mercado. En un mercado donde hay muy poca oferta, y ya lo vimos en el estudio que hicimos la semana pasada, en este momento, julio del año 2022,
el mercado en promedio rinde, si no hubiese reposición, para 2 meses de inventario. Casi un 30 o un 40% menos de inventario que el año pasado. Entonces, en un mercado donde no hay oferta de mercado secundario en el inventario, entonces yo tengo que competir con otros compradores y tengo que hacer ofertas más agresivas. En el caso de preconstrucción, exceptuando alguno que otro proyecto que tienen listas de espera, inclusive han implementado el sistema de subasta dentro de la misma preconstrucción, porque si tú estás dispuesto a pagar más, el constructor ha buscado mecanismos para darte el beneficio a ti en la lista de espera, pero en lo normal, el constructor va sacando al mercado 10, 15, 20 unidades y esas 15, 20 unidades, cuando tú las agarras, metes una oferta y normalmente no compites contra otro por la misma unidad, lo cual es una gran ventaja en este momento del mercado. Entonces, no tengo que andar rodando, visitando 15 inmuebles con un comprador, pero tampoco tengo que hacer 15 propuestas para que me acepten una. Sí, Johnny, yo tengo una experiencia recién. Me tocó que viajar, entonces, mostrar a unos clientes y no le importaba en qué ubicación, porque tiene facilidad de trabajar en casa, ¿no? Si comprar la nueva casa en nueva construcción. Y me tocó que ir a West Palm Beach. Ese día no pude. Entonces, ¿qué hizo? Mandé al cliente y el in-house, la persona que trabaja en el proyecto, me lo atendió muy bien y ya. Después el proceso de firmar el contrato, todo online. O sea, es un gran apoyo y ventaja. Ahí voy con la siguiente, gracias, Fun. Ahí voy con la siguiente. Y la siguiente tiene que ver con el proceso. El proceso es mucho más simple cuando vendes preconstrucción, aunque no lo crean, es mucho más simple. ¿Por qué es mucho más simple? Porque se firma una reserva, se firma un contrato, se da una inicial, que normalmente esa inicial está partida en cuotas de 10% o 20%. Por ejemplo, la mayoría de las construcciones van a contrato con 20% de inicial. Eso quiere decir que mi comprador necesita hoy 20% para firmar el contrato. Si el proyecto está muy crudo, cuando estamos en planos, en precios de Friends and Family, que son la primera lista de precios, entonces solamente hacen reservas. Y la reserva se hace en algunos edificios o proyectos, se hace con 5.000, con 10.000, con 20.000, con 50.000 o con el 10%, dependiendo del proyecto. Hay proyectos muy lujosos que reservan con $50.000 y luego van a contrato. Hay otros proyectos que reservan con el 10% y otros proyectos que no tienen reserva porque ya están en contrato. Una vez que el edificio entra en contrato, ya la figura de reserva deja de existir. Entonces va directamente con el 20% de inicial. ¿De acuerdo? Doy el 20% inicial, luego generalmente por tradición en el mercado, cuando el edificio llega al último piso, se pide un 10% adicional. Perdón, me equivoqué, me salté una. 20% del contrato, 10% cuando arranca la obra, cuando empiezan las maquinarias a mover la tierra, ahí piden el siguiente 10%, y el último 10% para completar el 40% se pide cuando llega al último piso. ¿Qué pasa si es un edificio? ¿Qué pasa si es un conjunto residencial donde se construyen casas y las entregan en 6 meses o en 4 meses? Normalmente da 20% de inicial ya mismo y 10% cuando ya la casa está terminándose de construir o ya arrancó de construir. Cada constructor tiene sus propias políticas, pero en general esos son los tiempos que se manejan. Lo cual te da como ventaja. Dime, María, ¿le vas a decir algo? Y que a veces piden, si tarda un año, piden a mitad de periodo también. Hay una relación directamente proporcional entre el tiempo en el que van a terminar el edificio y en cuánto tiempo vas a tener que dar la inicial completamente. La reserva de 5.000 está 10%. Exactamente. Así es. Gracias. Gracias. Solo Sergio, transcribí tus palabras, amigo. No te preocupes. Gracias, Sergio. Gracias. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál es la ventaja para mi cliente? La ventaja para mi cliente es que no necesita descapitalizarse de una vez. Si es un cliente que tiene un flujo de ingresos, él puede decir, ok, yo me puedo planificar para firmar hoy con el 20%, en 3 o 4 meses doy el otro 10% y dentro de un año doy el otro 10%. Entonces me puedo planificar en mi flujo de caja y no me descapitalizo. Y muchos inversionistas les gusta de esa manera. Ojo,
no quiere decir que si llega un inversionista y dice, le hace una propuesta al constructor y le dice, mira, yo no te puedo dar el dinero de acuerdo a como tú lo sugieres, pero te puedo dar $10,000 mensuales por este año para completar los $120,000 de inicial. ¿Te parece? Casi siempre el constructor te va a aceptar la propuesta porque el constructor no quiere perder una venta. Por supuesto, para estandarizar los procesos de cobranza y los procesos legales, y además además optar por el tema del crédito y el proceso financiero del proyecto, el constructor necesita acumular una cantidad de contratos con un dinero en cuenta de escrow para poder ir al banco y para poder continuar con la construcción. Por eso es que se estandarizan normalmente estos procesos. ¿Me equivoco o no me equivoco, Elisa? No te equivocas, es así, es correcto. De hecho, nosotros ahorita tenemos una alternativa de un cliente que también nos hizo una propuesta diferente. Nos dijo, mira, yo tengo ahorita un 5, tengo 10% dentro de 25 días. O sea, el planteamiento de pago era diferente, pero al final lográbamos nosotros mismos el objetivo y lo estamos aceptando. O sea, al final, todo eso es negociable. Todo eso es negociable. Entonces, es bien importante. Ese es el beneficio número 5. Es más simple el proceso, pero también es más simple a la hora de la entrega. Ojo con esto. Porque no necesitas hacer una inspección. No, o sea, la cláusula de inspección, contratar un inspector, verificar, aprobar o no aprobar, salirte, eso ya te lo saltas. Lo único que haces es un walkthrough el día de la entrega. Exactamente. Entonces, entonces te evitas todo el proceso logístico de inspección. No existe appraisal. Entonces, aquellos negocios que se han caído por appraisal contingency, donde de pronto estoy haciendo una oferta por $500,000, pero el banco dice que vale 450 y se cae la oferta por eso, en preconstrucción la mayoría de las veces no pasa. Está perfectamente diseñado el plan de crecimiento de precios para que el banco también pueda financiar, porque además hacer preconstrucción tiene mayor valor. Entonces, fíjate todo lo que te ahorras. Te ahorras en la inspección, te ahorras en la appraisal, te ahorras. El proceso de entrega es mucho más simple porque es un walkthrough donde ya todo es nuevo, todo está a estrenar. Entonces, siempre termina siendo más simple el proceso. Adelante. Fíjate algo, a mí me pasó algo ahorita con una construcción que también vendimos aquí en Homestead. Y cuando también hicimos todo el planteamiento tal y cual tú lo manifiestas. Sin embargo, en el punto de vista de la appraisal tuvimos un tema. Mandamos a hacer un appraisal porque eso es de acuerdo a la zona. Y el appraisal salió más bajo del precio de la casa y se nos iba a caer la casa. La venta. Entonces, bueno, tuvimos que negociar por afuera con el cliente cómo iba a ser la entrega para la diferencia y sí tuvimos un tema. A partir de ahí aprendimos que en el contrato le estamos poniendo una cláusula a las construcciones para evitarnos ese problema donde dice de que si el precio viene por debajo de la precio, ese es el precio, o sea, no estamos sujetos a bajar el precio. Ok, sí, claro. En este caso, tú como constructora, pues estás cuidando de las finanzas y tienes que hacerlo. En mi experiencia, y ojo con esto, en mi experiencia, con los grandes constructores, en los edificios de lujo residencial, nunca ha habido un crédito no aprobado por appraisal. Porque acuérdense de algo, cuando tú compras un inmueble a 3 meses de entrega, puedes correr ese riesgo, pero cuando compras un inmueble a 2 años de entrega, es muy difícil que el mercado no le haya dado ese valor al inmueble en 2 años. ¿Me estoy explicando? Además, sí, creo yo que el desarrollador ya hace su plan de su contingencia pues, de precio en futuro, entonces ya sabe cómo está el precio de la zona cuando va a estar lista la obra. Digamos que el nivel de especulación cuando tienes 3 años por delante para que te entreguen la obra es muy grande. A menos que, claro, entonces puede ser que haya una crisis financiera en 3 años también. Y eso pasó en el año 2006. Mucha gente que compró en el año 2004, 2005 recibió un inmueble que en el 2006 valía menos que cuando él firmó el contrato y tuvo que pedir un crédito. Y eso ocurrió en la crisis financiera del año 2006.
Pero Fíjate, digamos que los bancos han aprendido esa experiencia y han evitado que eso no ha vuelto a ocurrir. Y uno no puede garantizar que no vuelva a ocurrir, pero es muy poco probable. fíjate algo, nosotros aquí firmamos un contrato que eran por 2 años justamente, que la construcción, nosotros vendimos en plano que la construcción se entregaban en 2 años. Habíamos colocado un precio en el interín, los precios de la construcción se dispararon, aquí la inflación en la Florida se disparó muchísimo en la construcción y renegociamos con el cliente y subimos los precios. No hubo ningún problema, sin embargo, cuando llegó el momento de la firma con el cliente, que se actualizaron los papeles con el lender, que mandaron otra vez los papeles al banco, en ese momento fue cuando le dio la precalificación final del crédito. Y ahí el banco mandó el appraisal a las casas. Y las casas salieron en ese momento de acuerdo al banco, porque el banco siempre busca protegerse en valorizar la propiedad por debajo de lo que está en el mercado y en función de eso le da más o menos crédito. Y en ese momento tuvimos que negociar con el cliente porque el cliente no alcanzaba para la venta. Claro, pero te digo algo, en 18 años, ese ha sido el último de los problemas que he tenido, vendiendo preventas a 2 años. Y también es importante aclarar, no voy a descalificar el tamaño de la construcción que tú representas, Elisa, pero normalmente yo elijo trabajar con constructores que ya son consolidados y no desconozco, por supuesto, el constructor que tú representas, pero elijo trabajar con constructores que ya tienen una trayectoria y que los bancos a la hora de financiar saben que están financiando algo que es un buen producto en el largo plazo. Entonces, sí, dentro de todo siempre hay un riesgo, no podemos controlarlo. Sin embargo, no nos ha pasado. Pasa muchísimo menos que cuando compras mercado secundario. Adelante, Sergio. Claro. Gracias, Johnny. Me perdí un poquito, no estoy entendiendo. O sea, ¿que en el momento o en qué momento, aunque haya una inflación, puede, mantener el precio de la inversión? O sea, significa que si alguien da un apartado, un 10% o algo, ¿no congelan el precio? O sea, si hay una inflación y se dispara, ¿también se le va a subir? ¿O en ningún momento se puede mantener o qué porcentaje se necesita? Es que como que me perdí en ese tema. Sí, buena pregunta, Sergio. Lo normal es que el constructor respete el precio hasta el final y asuma el riesgo de la diferencia por inflación. ¿Okay? No importa el apartado que den. No importa el apartado. Pero depende. O sea, lo normal. A ver, cuando es un edificio de 5, de 7, de 8, tú puedes negociar con 8, pero ¿cómo negocias con 300 compradores que firmaron un contrato contigo? Sí, es que como dijiste, en 3 años puede haber una inflación o puede subir el costo. Pero bueno, si ya tienes... un contrato y tú cierras al precio que compraste. Exacto, eso no te afecta. Más bien es para quien no está, ¿no? Fue una acotación de que si puedes aprovechar, porque si cambia el precio, pues la inversión que puedes hacer hoy a lo mejor no te garantiza que dentro de un año la puedes hacer. Era por ahí el comentario, entonces. Claro. Sí, bueno, esa es una de las ventajas principales. Yo me acuerdo que en las últimas visitas de las constructoras te hacían la aclaratoria que se congelaba el precio en el momento de la firma del contrato. Pero recién vi unos malos reviews, no sé si recuerdan que yo había mencionado en el West Coast, está Herland Land, una constructora que tiene tiempo y son muy económicas las casas, y los reviews los reventaron malísimo porque parece ser que les pidieron cuota extra a los compradores. Y es porque es por los aumentos y los terrenos también aumentaron, entonces imagínense. Es que de hecho ahorita... Esto está grabado, perdóname, los voy a interrumpir. Esto está grabado y esto va a salir a la publicación. Pero por eso es que por política, Gilberto y Johnny y Sky Group y Hilvan Realty somos muy cuidadosos de elegir con qué constructora trabajamos, con qué promotora trabajamos. Normalmente los grupos desarrolladores con los que trabajamos tienen 30, 40 años construyendo en los Estados Unidos y tienen una trayectoria
que podemos decir que es bastante, que le da bastante tranquilidad al cliente en cuanto al respeto del contrato y el cumplimiento de los tiempos y de los acuerdos. Y además en la calidad de la construcción que ellos representan. Yo prefiero trabajar con 4 grupos desarrolladores que manejan entre ellos 30 proyectos que trabajar con desarrollos pequeños o con constructoras que tienen menos desarrollo. Es un tema también de, con el tiempo aprendes a confiar, a diferenciar y inclusive en el servicio durante la venta, durante la entrega y durante la postventa que recibes de cada uno de estos grupos. Es parte de lo que nosotros como compañía también le brindamos a nuestros clientes, la tranquilidad de que estamos eligiendo correctamente. No nos podemos equivocar, pero la mayoría de las veces pues tenemos el latino de la experiencia de saber con quién estamos trabajando. Particularmente Johnny Mamo, y esto es una opinión personal, no va en contra de nadie, no trabaja con grupos desarrolladores nuevos, no trabaja con grupos desarrolladores latinos o que tienen poca experiencia en los Estados Unidos. Esa es mi opinión personal, o sea, me libero de responsabilidad, no es contra nadie en absoluto, todo el mundo tiene derecho de construir, de iniciar sus sueños de ser un constructor. Yo de hecho quisiera construir algún día. Sin embargo, si yo voy a poner el dinero de un inversionista que está confiando en mí, trato de elegir dónde hacerlo. ¿Ok? Continúo. Yo recuerdo, Johnny, en varias oportunidades visitando los proyectos, yo recuerdo con la promotora o el in-house, y yo recuerdo que son muchos años ya tú vienes conociendo y entonces selectiva, ¿no? Yo recuerdo que tú nos llevas a los proyectos y son gente que ha trabajado con la compañía de muchos años. O sea, las veces que he ido con ustedes a visitar los proyectos en Miami, en Orlando. Sí. Y son relaciones de muchos años que te dan tranquilidad, y que te dan confianza, tú sabes con quién, que son sólidas, exactamente. Por eso es bien importante. Adelante, Diana. Disculpa, me quiero acotar algo además de todas las ventajas que estás diciendo. Y en estos últimos meses, bueno, el año pasado sobre todo, que hubo tanto esto sobre ofertas, que había como competencia realmente. También eso es parte de las ventajas que es comprar en un proyecto nuevo. Tú pones tu plata. Acabamos de decirlo, Diana, justo hace unos minutos, que obviamente compites menos y no tienes que hacer tanto showing y no tienes que meter 15 ofertas para que te acepten una. Y sobre todo que a veces uno tiene un cliente que mandó una oferta que tiene toda la esperanza, que todo, y simplemente se la arrebatan porque pusieron $20,000, $10,000 más, no sé cuánto más. Cuando ya tú hablas con el constructor, ya te dice y tú eres la persona. Ya cierras el negocio, así es. Y por último, la ventaja, para resumir las ventajas principales de vender preconstrucción, se las voy a... Estoy aquí tratando de seguir. Seguimos entonces con esta segunda parte del entrenamiento de por qué vender preconstrucción, y les hablaba que una de las ventajas más importantes también es la comisión. ¿Por qué? Porque en el mercado secundario conseguimos casas que se están ofreciendo con 2% de comisión, 2,5% de comisión, 3% de comisión. Mientras más agresiva es la oferta que recibe esa casa, más le bajan la comisión, porque tienen el control del mercado. Entonces, en un mercado dominado por compradores, podemos especular con que algunos un mercado dominado por los vendedores, estos se pueden dar el lujo de especular con la comisión. Y si tú quieres tener ese listing, posiblemente tengas que acceder a cobrar solamente un 2% de comisión o un 2,5%. Entonces, en el mercado de preconstrucción hay proyectos que pagan el 6%, que pagan el 7%, que pagan el 8%. Hay algunos, un par de ellos, que pagan el 10% de comisión. Aunque yo no soy muy pro también de vender cualquier proyecto que me paga 10% de comisión, porque también le pongo la lupa. Yo he tenido experiencias con proyectos que pagan, no en Estados Unidos, en otros países, que pagan el 10% de comisión, y es porque obviamente requieren una gran liquidez. Y están dispuestos a pagar 3% más de comisión o 4% para promover, o sea, para impulsar más la venta. Entonces, por eso no todos los proyectos que venden 10%, que dan 10% de comisión, son proyectos en los cuales uno puede confiar a primeras. Hay que investigar, hay que evaluar, hay que conocer quién está detrás y por qué están ofreciendo ese 10% de comisión. Lo normal es 5% de comisión, 6% de comisión,
y la pagan normalmente en plazos, la pagan en 2 partes, en 3 partes, casi siempre, máximo 4 partes, pero la mayoría de las constructoras la pagan en 2 o 3 partes. La pagan a la firma del contrato, la pagan cuando se completa el 40% y la pagan al cierre. Casi todas cumplen con esa condición, ¿ok? Entonces, es bien importante que entendamos que de pronto voy a ganar menos ahorita o voy a ganar igual que una venta secundaria, pero yo tengo por cobrar en 6 meses o en un año, bueno, una comisión de 2%. O sea, no hay mejor noticia cuando vendes preconstrucción que te avisen que está listo el segundo cheque que no te lo esperabas. De un trabajo que hiciste hace un año atrás o hace 6 meses atrás. Totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas más divertidas de vender preconstrucción, que tú sabes que puedes contar con eso y puedes planificar tu futuro financiero, tu proyecto financiero con eso. Entonces, hablando de las 6 características, les resumo las 6 ventajas, aquí las tengo, de vender preconstrucción. Aquí está, ¿ok? Tenemos clientes internacionales, en su mayoría, no digo que clientes locales no existan, también hay clientes de otros estados que te apoyes en el agente in-house, menos showing, no compites en oferta, el proceso es mucho más simple y más comisión en el tiempo. ¿Qué debo aprender yo de un proyecto de preconstrucción? Hay 21 o 20 claves que yo recomiendo si te vas a casar con un proyecto de preconstrucción. Si quieres enfocarte en vender un proyecto de preconstrucción, apréndete quién lo construye, dónde está ubicado, cuánto vale por pie o por metro, que si ya tiene permisología o no, que en este caso en los Estados Unidos, esto es una guía que tenemos internacional, ¿ok? Por eso tiene algunos datos en metros cuadrados y tal. Pero en Estados Unidos, cuando arranca un proyecto, en teoría ya tiene la permisología y el arranque de obra, pero también es bueno saber cuándo arrancó, cuándo arranca, en qué periodo está, cuándo termina la obra, cuánto hay que reservar, si hay un plan de pago del 10, 20 o 30%, si es de una sola vez, cuánto es el mínimo de invertir. Por ejemplo, si yo quiero un edificio Baccarat, ¿cuánto tengo que tener? Bueno, necesito tener $200,000 mínimo, o $300,000 o $500,000. Eso lo necesito saber. Que más o menos cuándo arrancaría el proceso de financiamiento bancario, y esto es bien importante. El financiamiento bancario, el mercado secundario es a brinco rabioso, como decimos en Venezuela. O sea, firmas el contrato y tienes que salir corriendo a buscar la precalificación y la aprobación. En el caso de la preconstrucción, solamente no tienes que salir de una vez, sino que además tienes que esperar a que el edificio empiece a entregarse, porque el banco no va a entregar un crédito sobre una obra que no está terminada, porque es su garantía. Entonces, normalmente tienes que esperar el periodo de entrega del inmueble, que normalmente es 2 años o 3 años, dependiendo del edificio. El proceso de venta, digamos, el paso a paso, si es un contrato, si es una reserva, etcétera. La revalorización anual estimada, y eso es pura especulación, pero puedes tener una proyección basada en lo histórico. La banda de precios, mira, el proyecto de flats está entre $400 y $450,000, las unidades de una habitación valen $380, las de 2 habitaciones $420. Esa banda de precios te la tienes que saber. Cuánto obviamente vas a cobrar y cómo lo vas a cobrar. La estructura legal de la inversión, porque es importante explicarle al inversionista extranjero cómo va a ser la estructura. O sea, nosotros recomendamos siempre que el contrato se ponga, por ejemplo, a nombre de Mariel Alarza y o el nombre de una compañía. La compañía no la tengo que crear ya porque me van a entregar el inmueble dentro de 2 años, pero dentro de 2 años hay que crear la compañía para que el contrato salga a nombre de la compañía y a la hora de vender él tenga más versatilidad y beneficios fiscales que si lo hace como persona natural. Eso es materia de otro tema, de otro entrenamiento, pero es importante que conozcamos el proceso legal de la inversión. Abogados que recomendamos, en este caso para abrir una compañía, los contadores también para todo lo que es el proceso FIRTA. ¿Cuáles son las mejores unidades para inversión en cada proyecto? Porque hay edificios, por ejemplo, si tú compras cerca de los parques, no compres un apartamento de una habitación. No compites, o sea, no es tan rentable como comprar una propiedad de 4 o 5 habitaciones, porque normalmente van familias. Pero si estás comprando en Brickell, de pronto lo más interesante es comprar de 2 habitaciones y de 1, que de 4 o de 5. O sea, dependiendo del lugar donde tú vayas a comprar, hay un tipo de unidad que es más conveniente y eso tú también lo ves de acuerdo a los planos. ¿Cuál es el plano que más abunda en el edificio, en el plan maestro del edificio? Si son tipo estudios, por ejemplo, edificios, y esta es mi recomendación muy personal, edificios donde el 70% son estudios, yo no compraría un estudio, porque voy a estar compitiendo contra 70 propietarios que algún día quisieran rentar o comprar. Me explico, yo tengo que buscar algo que tampoco tenga tanta demanda, tanta oferta
al momento de yo salir a la venta o yo salir al mercado de alquiler. Así que en cada caso se discute y cada proyecto tiene características muy diferentes. Ajá, ¿y qué hacer después de la obra? Mira, lo pongo en el programa de renta corta, lo rento con un inquilino de largo plazo, ¿qué hago? ¿Y puedo revender? ¿No puedo revender? En este caso, y desde la crisis del 2006-2007, no se puede revender un proyecto en preconstrucción. O sea, necesito entregar el inmueble, recibir el inmueble, protocolizar, que el banco finiquite, o sea, se tiene que cumplir todo el proceso y luego, dependiendo de las penalidades que yo tengo con el crédito que obtuve, yo puedo revender con esas penalidades. También hay otras penalidades que tienen que ver con el FIRTA. Por supuesto, eso es materia contable, no lo vamos a hablar hoy, pero sí es importante entender esto. Y finalmente, ¿por qué ese proyecto y no otro? O sea, necesito aprenderme los 3 principales por qué de ese proyecto y no del otro. Entonces, mi recomendación, cásate con 2 o 3 proyectos, enamórate, sé un promotor de esa marca, conoce todos, haz relaciones con todos los in-house para que cuando tengas alguna necesidad puedas contactar cualquiera de esos in-house. Nosotros tenemos un directorio de todos los in-house donde tú puedes sencillamente llamarle y decirle, mira, necesito una cita, necesito que hagamos una videoconferencia por Zoom. Y esa persona va a estar dispuesta, porque le interesa vender, porque su trabajo en la sala de ventas es cerrar negocios. Y por supuesto, te puedes apoyar en ello. Pero especialízate en 2 o 3 proyectos que sean los que más te gusta. Y de esos 2 o 3 proyectos, enfócate en hacerle una buena página web. Puedes invertir en tener una página web. Puedes invertir en crear videos en las redes sociales con tu marca, porque además nos dan el permiso de hacerlo, y promuévelo fuertemente. Ahora, ya para ir cerrando, quiero dejarlo con esto. ¿Qué recomendaciones les doy para vender más preconstrucción? ¿Cuáles son los 10 tips que les voy a dejar para vender más preconstrucción? Primero, webinars. Hacer webinars se ha convertido en una tendencia, porque ya no necesito ir a Bogotá, hacer una reunión, pagar un hotel, pagar un pasaje, pasarme 4 días en Bogotá reuniéndome con clientes, teniendo un tiempo muerto, Sergio, cuando yo puedo contactar a un cliente vía correo electrónico, vía campaña a través de las redes sociales, etcétera, e invitarlo a un webinar en el cual él se puede conectar y yo desde mi casa o desde mi oficina poder darle la asesoría. Si ese cliente está interesado, pues ya ese cliente después viene. Entonces el webinar se ha convertido en una herramienta muy poderosa para hacer ventas. Yo te diría que es igual o superior al indicador de las visitas. Por ejemplo, yo manejo un indicador de visitas. Cada 10 visitas en promedio, entre 5 y 10 visitas en promedio, tú deberías cerrar una operación. O sea, si tú eres un agente que haces 2 showings a la semana, tú seguro hiciste un cierre este mes. Segurísimo, por estadística. Si tú haces 2 showings en el mes, es muy probable que no hayas hecho ninguna venta este mes. Así es con los webinars. Tú quieres vender preconstrucción, ¿cuántos webinars al mes estás organizando? Quiero felicitar a Susana, que ya tomó la iniciativa y ha hecho su webinar igual que Paola. Y es un tema de atreverse. En un webinar pueden entrarte 5 clientes, pueden entrarte 10 o pueden entrar 200 clientes, dependiendo de la calidad de la campaña de publicidad que hayas hecho. Entonces, la primera recomendación es hacer webinars. La segunda recomendación es hacer viajes de negocio. Por supuesto, hay 2 tipos de viajes. El viaje en que yo voy a una ciudad porque por ejemplo, hice una relación con una inmobiliaria y esa inmobiliaria va a reunir a 10 clientes en Medellín, en un hotel, y todo está organizado. Yo llego, doy la presentación y me voy. Ellos se encargan de la logística. Por eso, ahí voy a una tercera recomendación que voy a dar más adelante, que es hacer alianzas con inmobiliarias internacionales. Pero también puedes organizar un viaje de negocios al revés, donde tú, a través de un aliado internacional, organices un viaje de 5 inversionistas que vengan y tú le haces el tour de visitas acá. Entonces, el viaje de negocios es yo yendo, pero ellos también pueden venir. Y las 2 maneras funcionan. Yo recuerdo que una vez yo organicé un viaje de ventas para Panamá hace 14 años. Organicé un viaje de ventas para Panamá de viernes a lunes y me vine con 5 ventas en el fin de semana. 5 ventas el fin de semana. Entonces, es efectivo, sí. Cuando tú logras con un grupo de inversionistas vengan
Además, creas como una camaradería entre ellos porque creas una ruta, creas una agenda, vas a almorzar a lugares bonitos, contratas un yate, se organizas algo bien chévere. Esos clientes casi siempre compran. Y si compra uno, compra el otro porque el otro se vuelve amigo y no quiere quedarse atrás. Y si vienen y son compadres, pues no, vamos a entrar juntos porque yo no voy a entrar en esto solo. Eso se crea cuando tú traes y organizas un viaje de negocio. Vamos con la tercera idea. Apóyate en el in-house sales team, ya hablé de eso. 4, haz email marketing, prepara email marketing. Todos los vendedores in-house que conozco, que he conocido en mi vida, tienen un sistema de email marketing donde todas las semanas me llega un correo electrónico de su proyecto, con la nueva unidad que lanzaron al mercado, con la nueva oferta, con la nueva oportunidad, etc. Email marketing sistematizado. Si quieres vender preconstrucción, aprende a manejar Constant Contact, MailChimp, Zoho, HubSpot, cualquiera de las plataformas que te permiten hacer email marketing. Voy con la quinta y es redes sociales y campañas. Pues ya lo hablé hace rato, si yo hago campañas específicas en ciudades específicas, en tipos de compradores específicos, mira, en estos días estaba en un curso y yo estoy en continuo aprendizaje y con las redes sociales puedes elegir inclusive hasta la calle en la cual quieres que tu publicidad salga. Y si hay un restaurante de lujo en una ciudad, tú puedes decidir que todo el que llegue a ese restaurante y abra el Instagram vea la publicidad de tu inmueble. Hasta ese nivel de detalle puedes trabajar la campaña en redes sociales. Sexta característica o sexta idea, crea una página web de ese proyecto donde todas las campañas que hagas lleguen como un landing, o crea un landing, no hagas una página web, un landing donde llegue toda la información. Catálogo de WhatsApp, esto es fantástico, me encanta ver realtors que tú les abres el WhatsApp y ves catálogo 1, proyecto 1, toda la información, catálogo 2, proyecto 2, toda la información. Qué maravilloso porque tengo la información, entonces tengo una mini página web en el WhatsApp y eso te lo permite el WhatsApp, así que hay que explotar esa herramienta. Seguimos, análisis financiero del proyecto, porque recuerden algo, esto es otra cosa importante. El inversionista que compra preconstrucción normalmente te va a pedir números, te va a pedir que le justifiques por qué ese es mejor negocio que otro. Y para eso hay que entender la tabla y la proyección del retorno de inversión, hay que entender, hacer unos cálculos y unas proyecciones y unas estimaciones, diciéndole al cliente desde el principio que tú no eres responsable ni que garantizas esos números, pero que son ejercicios que pueden juntos hacer para especular. Y desde esa claridad se habla. Pero el inversionista necesita ver números, necesita dominar la hoja de Excel para poderlo asesorar. Y eso se ha hablado en muchos entrenamientos que hemos dado. 9, rentas cortas largas, pues aprende a diferenciar qué tipo de proyectos son mejores para rentas cortas, qué tipo de proyectos son mejores para rentas largas. Ahora hay en Miami un boom de proyectos que promueven renta corta. Entonces también evaluar si es riesgoso meter a un cliente en un edificio que está rodeado de 10 edificios que están ofreciendo el mismo producto, o buscar otras ubicaciones. Parte de todo se trata de estudiar y analizar y recomendar con responsabilidad cuál es el mejor lugar para invertir, si es renta corta, renta larga y por qué. Por supuesto, acompañado de la tabla. Y por último, alianzas internacionales, que ya lo había dicho desde el principio. Lo importante de agarrar y crear una red. Todos los top producers que conozco que trabajan preconstrucción tienen una red de aliados inmobiliarios fuera de Estados Unidos. Si yo no tengo una red de aliados inmobiliarios fuera de Estados Unidos, me va a ser más difícil traer clientes. O sea, yo puedo armar campañas en redes sociales y traer clientes finales, pero también puedo armar una campaña para atraer inmobiliarios, hacer alianzas con ellos, crear un acuerdo comercial con ellos, hacer webinars especialmente para sus clientes, y eso te va a ayudar a apalancar las ventas. Y con esto les doy 10 tips para vender ventas internacionales. ¿Qué les ha parecido el entrenamiento? Voy a parar la grabación
Cualquier Excelente. información, ya saben que nos Me siguen, encantó. que nos siguen por el